David Galeano Olivera, que nos va, nos va a estar comentando sobre el Ateneo de Lengua y Cultura Paraguay, de Paraguay, él es su director, y lo que es la currícula para las escuelas sobre el guaraní. Ahí vamos a hablar con el profesor David Galeano Olivera. Ahí lo estamos llamando. Buenas tardes. Vaya pa, Boejara David Galeano Olivera. Tipagamente ande Rami, maite hijo libre bande, Roguaite, Roñeja Hueren en 10. hacia ahí, Profesor David Galeano Olivera, la otra vez que estuvimos hablando con usted, que nos estuvo comentando sobre los años que ha cumplido el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, bueno, no se ha podido escuchar bien y bueno, queremos que nos vuelva a repetir. Sabemos que tiene como 140.000 alumnos en todos estos años y que tiene como 100 filiales, ¿puede ser? así mismo, Rami, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní lo fundamos el 23 de septiembre de 1985 y este año, 2025, con una celebración que se va a extender todo el año, cumplimos 40 años de vida, trabajando hoy en 100 distritos de todo el Paraguay. Fuimos la primera institución que apostamos fuertemente en el tema de la descentralización y a partir de allí hemos formado a tanta gente a través de lo que llamamos el curso básico de un año de duración, luego del profesorado de lengua guaraní con 3 años de estudios. Tenemos cerca de un poco más de 31.000 egresados hasta que el Ministerio de Educación resolvió cerrar ese curso sin que hasta hoy sepamos por qué, ¿verdad? Y luego continuamos siempre con nuestra licenciatura en lengua guaraní, que tiene 4 años de duración. También una licenciatura en antropología cultural guaraní paraguaya, también de 4 años de estudios. Luego tenemos una maestría en lengua y cultura guaraní, que tiene 2 años de estudios después de la licenciatura, 6 años en total. Allí tenemos en la maestría 1.200 egresados, casi 1.300. En el caso de la licenciatura, olvidé mencionarte, son más de 12.000 egresados licenciados en lengua guaraní. Y por último, con 2 años más de estudios después de la maestría, está el doctorado, con 8 años de estudio finalmente, una persona se convierte en doctor en lengua guaraní. Y de doctores en lengua guaraní, tenemos aproximadamente casi 300 en este momento a nivel nacional. Eh, También tenemos un posgrado que es una especialización en terminología guaraní que también tiene un poco más de 500 egresados ya en este momento. Y en general, nosotros estimamos más de 350.000 personas a las que estuvimos de alguna manera formando, capacitando, actualizando a través de conferencias, charlas, seminarios, congresos, concursos, festivales, en fin. Es un poco el récord, la trayectoria del Ateneo Rami a lo largo de 40 años. Tuvimos una incidencia fundamental para que el guaraní sea idioma oficial de la República junto al castellano en la Constitución actual vigente, que es del año Sí. 1992. De hecho, tenemos un reconocimiento de la entonces Convención Nacional Constituyente al respecto. También participamos fuertemente, por no decir en un 100%, en lo que es la incorporación del guaraní a la reforma educativa, tanto en lo que hoy se conoce como la educación escolar básica, los 9 primeros años de estudios en la escuela, y luego también en el nivel medio, que son los 3 siguientes años que se cursan antes ya de ingresar a la educación terciaria.
Esos son los años 1992 y 93. Lo de la Convención Constituyente también fue en el 92. Luego Ujú, participamos y logramos la aprobación de la Ley de Lenguas junto con otras instituciones. Eso fue en el año 2010. Eso derivó en la creación de la Secretaría de Políticas Lingüísticas en el 2011 y la creación de la Academia de Lengua Guaraní en el claro, claro. 2012. Y finalmente, un dato que creo que es fundamental también, tuvimos una participación directa y siempre tenemos un reconocimiento especial para el parlamentario uruguayo Rubén Martínez Huelmo y también para el lastimosamente fallecido parlamentario paraguayo Héctor Lacoñata, con quienes llegamos a posesionar guaraní en el Parla Sur como lengua oficial del Parlamento del Mercosur. Es un Claro, poco el recorrido de la historia también, brevemente, de todo lo que estuvimos haciendo. que realmente es impresionante a la cantidad de gente que han llegado, la cantidad de gente que ha estudiado y que, bueno, que se ha perfeccionado. Y esto de que sean 12.000, 1.200, 300 doctores, es un número que a uno le hace volar la cabeza, digamos, que sea tanta gente interesada en bueno, la gente que me llama por teléfono. Em, Digo que tanta gente interesada para dar eh, realce al idioma guaraní, eso más que importante. Y ustedes Sí, ahí encabezando ese trabajo. y sí, Rami, en realidad la historia empezó antes, pero el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní tiene hoy ya 40 años. Lo mío en particular también tiene una, digamos, una celebración simbólica en este año 2025. Yo cumplo, en realidad el año pasado cerré el año con 50 años de estar vinculado a la lengua guaraní, de trabajar intensamente por la lengua guaraní pero en todos los frentes. Yo no creo que haya ocurrido algo de estos últimos años, de lo que inclusive te mencioné con el Ateneo, también en otras instituciones donde por esas circunstancias especiales de la vida no estuve. Yo prácticamente pasé por todo, ¿verdad? Y entonces esa sensación es bastante agradable, lo es para mí a título personal, lo es para el Ateneo a título institucional, porque somos parte de quienes cambiaron la historia del guaraní, que venía transitando por una larga, dolorosa y hasta peligrosa noche oscura, como suelo decir, estuvo casi al punto de ser exterminado. No olvidemos que, y más allá de que ya forma parte de la historia, pero no olvidemos que en algún momento cuando se genera esa triste y sanguinaria guerra del 70 o la guerra de la Triple Alianza, Claro, después de entonces prohíbe. allí también se hablaba de la destrucción del guaraní. Ya, Claro, inclusive al terminar la guerra, el ejército de ocupación ordenó la prohibición del uso del guaraní en las escuelas claro, del claro, Paraguay. Entonces, si miramos esa época de donde la gente fue reprimida con violencia, que aquella que como en alguna ocasión anterior te decía, tuvo que arrodillarse por hablar guaraní, recibir un golpe en la boca, correr el patio de la escuela, a lo que hoy es el guaraní, la diferencia es de 180 grados. claro, Eh, Pasar de la noche al día, y a un claro, día bastante soleado, agradable, fresco. De allí que suelo decir que tenemos un guaraní rejuvenecido, un claro. guaraní con una larga vida hacia adelante. Y hablando de guaraní rejuvenecido, ¿cómo está la currícula en la escuela sobre la enseñanza del guaraní, profesor? Y bueno, eso siempre está se dice habitualmente con luces y sombras. Lastimosamente todavía allí no está llegando del todo ese destello del sol que alumbra este nuevo día. Falta todavía ajustar algunas cosas. Sin embargo, como te decía, con luces y sombras, hoy tenemos un guaraní instalado en las escuelas y en los colegios. Nosotros creemos que el plan de estudios obviamente se tiene que actualizar,
se tienen que buscar contenidos más actuales, se tiene que incorporar todo el tema de la virtualidad. Hoy tenemos Wikipedia en guaraní, tenemos un navegador Firefox Aguaratatá que ya se puede navegar en guaraní, tenemos el traductor de Google que ya funciona en guaraní para traducir a cualquier idioma del mundo. Y también tenemos ahora inteligencia artificial, donde usamos el chat GPT o usamos Gemini, por ponerte dos ejemplos, que hoy en día prácticamente 24 horas del día estamos cargando para que tengamos mucho guaraní en lo que se llama inteligencia artificial. Estamos trabajando en eso y también creo que siempre es importante señalar que todo este proceso ha sido y sigue siendo un trabajo que se hace ad honorem. No Claro. hay rubros, nunca hubo ningún rubro para esto, lo hacemos por un ideal, tenemos una serie de compromisos asumidos que los hemos cumplido, nosotros creemos de la mejor manera y lo hacemos en una especie de reunión de amigos donde también te incluimos a vos y a tanta gente que trabaja, que promueve, que busca fortalecer el guaraní y sobre todo aquellos elementos que conforman la identidad del Paraguay también. Bueno, realmente, como siempre, un lujo total tenerlo y que nos haya, en 10 minutos nos haya hecho todo un resumen de los 40 años del Ateneo, los 50 años de usted con el guaraní y también cómo está la currícula para la enseñanza del guaraní, digamos, en las escuelas públicas, porque, bueno, usted sobre la enseñanza en el Ateneo ya nos comentó la cantidad de gente a la que ha llegado. Y como Asimismo, siempre, y estamos muy contentos siempre, Rami, a tus órdenes siempre y bueno, continuemos con esta verdadera cruzada que estamos llevando adelante entre todos por darle un sitial de relevancia al guaraní como efectivamente se merece. El Paraguay sin el guaraní no es nada y el guaraní sin el Paraguay tampoco, ¿verdad? Así es que exacto. hablamos de algo que forma parte de nuestro ser y que hace que los paraguayos siempre estemos unidos en torno a algo tan interesante, tan valioso, milenario como es la lengua, milenaria como es la lengua guaraní. Muchísimas gracias, profesor, y ya seguramente nos va a estar acompañando en otros programas.